Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Evangelio de Marcos, capítulo 15, vamos a leer del versículo 27 al 33. Marcos 15, 27 a 33. Vamos a leerlo en forma antifonal. ¿Ven? Gloria a Dios. Dice: crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Vamos a empezar hoy un nuevo tema sobre esta crucifixión distinta. 3 horas de tinieblas. El relato que puedo contarles es lo mismo que hemos leído. Cuando llegaron las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las 3 y el sol se oscureció. Eso es lo que sucedió. Vamos a hablar de este hecho, que marca una diferencia en esta crucifixión. Cuando hablamos de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, les dije que solo estaba en el Evangelio de Lucas. Hoy estarás conmigo en el paraíso, solo está en el Evangelio de Lucas. He aquí tu hijo, he aquí tu madre, solo está en el Evangelio de Juan. Pero los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, mencionan este primer evento extraordinario que sucedió en la crucifixión. Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y en Lucas 23, 44 y 45. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Así que de la hora sexta a la hora 9 de ese viernes, que equivale de 12 a 3, sucedió esa oscuridad. Jesús llevaba 3 horas, más o menos, en la cruz. Recordamos en Marcos 15, 25, Cuando le crucificaron. y le crucificaron a la hora 3 y a la hora 6 hubo tinieblas hasta la hora 9. Estamos pues en el viernes, la crucifixión sucede ese día y ese día sucede esa oscuridad. Una oscuridad extraordinaria que dura 3 horas, 3 horas no de nuestro reloj, sino del sol, del reloj solar. Pensemos que en ese tiempo no había relojes como los nuestros. El tiempo se medía por el sol, por la sombra que daba el sol. Quiere decir que en verano, que los días son más largos, pues las horas son más largas. En invierno, que los días son más cortos, las horas son más cortas. Si calculamos el día de la crucifixión así por encima,
que fue el 7 de abril del año 30, y eso es una transliteración a nuestro calendario, un día tiene más o menos 1 hora y 5 minutos en Israel, más o menos, es decir, hay 13 horas de sol, no 12, entonces se supone que eso dividido por 12 le va a dar a usted como 1 hora y 5 minutos por hora. Así que estas 3 horas podríamos decir que son 3 horas y cuarto, pero eso no es tan importante para lo que nos interesa. Nos interesan las 3 horas de tinieblas que vienen después de 3 horas de luz y contrastan con esas 3 horas de luz. En esas 3 horas de luz, el hombre pudo hacer cuanto quiso con Jesús. El hombre pudo hacer lo que le salió. Y fueron horas de luz física, porque había luz, pero fueron horas de tinieblas. En esa luz iba mucha actividad, pero actividad no buena. Ahí los sacerdotes estaban hablando contra la inscripción, este es el rey de los judíos. Los soldados estaban ocupados haciendo suerte sobre los vestidos de Jesús. La multitud se estaba burlando, se paseaba, meneaba la cabeza. El ladrón burlador le está diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Incluso Jesús también, en esas 3 horas de luz tenemos alguna cosa que él hizo. Allí hubo las 3 primeras palabras de Jesús de las que ya hemos hablado. Él oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él pudo oír las palabras del ladrón que le decía: acuérdate de mí, y le dijo: hoy estarás conmigo. Él hizo la provisión para su madre, como hablábamos hasta la semana pasada, entregándola al cuidado de Juan. Todo eso sucede en esas 3 horas de luz, pero de pronto llegan las tinieblas. 3 horas de tinieblas en las que nadie puede hacer nada, 3 horas de tinieblas que son 3 horas de silencio, horas de oscuridad física, pero de luz espiritual, porque en esas 3 horas es que se obró nuestra salvación. Nosotros siempre estamos pensando en la sangre de Cristo como algo que se derramó en las horas de luz, pero en las horas de oscuridad fue que el Señor se enfrentó al pecado, a lo más grande. En las 3 horas de luz el pecado hizo todo lo que pudo por destruirle, hizo todo lo que pudo por matarle, hizo todo lo que pudo por acabar con él, pero en esas 3 horas de oscuridad Jesús estaba entregando su vida por nosotros. En 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo. Había una separación entre el hombre y Dios por causa del pecado. El pecado causa esa separación. Uno no puede estar cerca de Dios, no puede estar en comunión con Dios cuando hay pecado. Y eso es algo que debemos entender, porque a veces físicamente sí es posible. Como fue posible durante esas 3 horas de luz, que físicamente ese ladrón impenitente, ese ladrón blasfemo, estuviera al lado de Jesús. Y estuvo al lado de Jesús. Y pudo escuchar sus palabras, y pudo tener esa comunión, por decirlo así, en su muerte, porque él también murió ahí, pero no sirvió de mucho espiritualmente, porque el pecado estaba montando una barrera. En Isaías 59:2. Dice: pero nuestras iniquidades han hecho visión entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjese, las iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado ha formado eso.
entre nosotros y nuestro Dios. Nuestros pecados han hecho que Dios no nos pueda mirar y tenga que ocultar su rostro y no pueda escuchar la oración. Todo esto sucede por causa del pecado, y esto es a lo que Jesús está enfrentando. Más allá del pecado concreto, del pecado puntual o del momento, es la actitud del corazón pecador, que peca, quiere pecar y sigue pecando. Y esa es la actitud que Dios hace que se aleje completamente. Estas tinieblas son el primero de 5 hechos extraordinarios que vamos a ver en esta crucifixión, que la llamamos crucifixión distinta por eso, porque suceden cosas que en ninguna otra de los miles de crucifixiones que hubieron sucedió. Estas tinieblas es un milagro que se produce en el cielo. El sol se oscureció. Pero después también veremos que se rasgó el templo del velo. Es un milagro que se hizo en el templo, en el lugar donde Dios venía a hablar con los hombres, en el lugar donde los hombres podían reconciliarse con Dios. Después veremos un terremoto que es un milagro en la tierra, donde las piedras se hendieron, y veremos también la apertura de las tumbas, que es un milagro sobre la muerte, porque algunos cuerpos salieron, y eso produjo un milagro debajo de la tierra. Todo esto va a suceder, pero no está tan relacionado con el hombre, no está tan relacionado con los hechos en sí, sino con las palabras de Jesús, está relacionado con la misión de Jesús. Estos hechos no se efectúan por una palabra, o por una decisión, o por una oración. Nos damos cuenta que vienen esas tinieblas sin que nadie pida que vengan. Nadie ora porque vengan. Jesús no dice sean las tinieblas. Nadie hace nada, simplemente aparecen. Y aparecen porque eso no dependía tanto de las palabras que se pronunciaran, sino de los hechos que estaban sucediendo. Porque se relacionan con Jesús, pero no como hombre, sino como Dios, como el que hace los milagros. Y siempre hay un propósito en los milagros que hace Jesús, y un propósito, yo diría, doble. Un propósito, digamos, que podríamos dividir en dos partes. Una parte que es la parte que corresponde a Dios, y otra parte que es la parte que nos corresponde a nosotros. En Juan 14:11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús está reclamando que crean en Él. Y dice, creedme ni que sea por las obras. Es decir, yo estoy aquí manifestando un poder, estoy manifestando una capacidad que ustedes tienen que reconocer que viene de parte de Dios. Y ese sería el primer propósito. Es decir, estas cosas nos asombran. Decimos, ¿cómo es posible esto? Y pensamos, esto es el Señor obrando. Esto es el Señor haciendo algo. Y reconocemos a Dios y le creemos, ponemos nuestra fe en Él, le alabamos. Y porque esa es la segunda parte. En el Salmo 50:15, un salmo de Asaf, que era el director del coro del templo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Amén. Te libraré. Eso es lo que nos asombra, eso es lo que nos llama la atención, eso es lo que decimos, gloria a Dios. Amén. Pero después dice, y tú me honrarás. Porque a veces venimos a buscar sanidad y la encontramos, pero ya no volvemos. A veces venimos delante de Dios y estamos ahí felices, y estamos hablando en lenguas, y estamos en la presencia de Dios, sintiendo toda su presencia, pero cuando nos vamos de aquí le deshonramos con nuestro pecado. Pero el Señor dice, te libraré y tú me honrarás.
Yo estoy haciendo esto por algo. ¿Por qué Dios le sana una enfermedad? Ay, porque Dios tiene mucha pena de usted que está enfermito. Busca algo más que eso. Busca que usted le reconozca, que usted le honre, que usted cambie su vida, que usted se consagre. Hay algo más que eso. Nosotros lo vemos como así, como qué lástima, ¿no? Y queremos que Dios le sane porque está sufriendo. Pero Dios lo que quiere es que Él le honre, que vaya más allá de simplemente ser sanado, de simplemente recibir bendición. Yo estaba orando al Señor por esto y el Señor me lo dio. Gloria a Dios. Pues gloria a Dios. ¿Y ahora qué vas a hacer con tu vida? Vas a consagrarte a Dios, vas a venir a los cultos, vas a orar, vas a alabar, vas a testificar de lo que el Señor te ha hecho. Se lo vas a decir a Dios. Por eso cuando nosotros miramos los milagros, como estamos viendo estas tinieblas, tenemos que ver en qué medida esas tinieblas nos buscan honrar al Señor, además de asombrarnos de lo que sucedió. Porque estas señales en la cruz se relacionan con el significado de la muerte del Señor, con el significado de lo que está sucediendo. Nunca antes sucedió esto, nunca después ha sucedido esto, nunca han habido 3 horas de tinieblas. No fue como un atardecer y un amanecer, en los que el sol aparece poco a poco y se va poco a poco. Fue algo repentino. Se pudo marcar y decir, a tal hora empezaron las tinieblas, a tal hora acabaron las tinieblas. Eso fue algo extraordinario. La luz se fue completamente y regresó completamente. Fue un acto, como digo, sin duda, un gran acto milagroso. No fue un eclipse tampoco, porque había luna llena. Y en luna llena no se pueden producir eclipses. Los eclipses de sol se producen cuando la luna está cambiando. No se pueden producir en luna llena porque en ese momento la luna está en el lugar opuesto del sol y no se puede poner entre el sol y la tierra de ninguna manera. Además, un eclipse dura mucho menos, como máximo 2 horas. Pero digo 2 horas como máximo desde que empieza hasta que acaba, porque el tiempo en el que un eclipse produce una oscuridad total apenas llega a 7 u 8 minutos. Antes hay siempre un poquito de luz por un lado, por el otro lado hay poquito de luz después, pero nunca un eclipse puede durar 3 horas. Así que estamos hablando de que no fue una percepción de la gente, no fue algo que la gente se quedó sin visión, que la gente dijo no hay luz, sino que hubo una obra. Hemos leído en Lucas 27:45, el sol se oscureció. Sucedió algo en la fuente de la luz, sucedió algo en el mismo sol. O sea, no es lo mismo que usted esté a oscuras porque ha apagado la luz que porque la bombilla se ha fundido, ¿verdad? No es el mismo caso. Usted puede decir, estoy en tinieblas, ¿por qué? Porque se apagó la luz. Bueno, eso es una circunstancia. Habrá que volver a encenderla. Pero estamos hablando de algo que se produce en la fuente de la luz. El sol se oscureció. No fueron mis ojos que se oscurecieron, fue el sol. Y no es lo mismo. No es que la gente deje de ver, es que el sol deja de alumbrar. Deja de verse. Y la palabra oscurecer, que aparece aquí, solo aparece 8 veces. Y siempre la vemos referida a las fuentes de salud. 5 veces se refiere al sol. En Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Después de la tribulación de aquel día, dice, el sol se oscurecerá.
eso no va a ser un problema de que la gente se va a ver que no ve, sino va a ser el sol mismo que va a ser oscurecido. Lo mismo expresión usa Marcos cuando habla de lo mismo. En Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Dios podría enviar ceguera, Dios podría enviar tinieblas. Lo hizo en Sodoma, ¿verdad? A los hombres que estaban reclamando que salieran los visitantes para conocerlos, Dios les hirió con ceguera a los ángeles. Los hirieron con ceguera. Y ellos no veían, pero el sol estaba ahí. Todo estaba igual, era un problema de ellos que no veían. Pero aquí estamos hablando de maravillas que Dios está haciendo en el sol. Para que no se vea, para que se oscurezca. Igualmente en Apocalipsis 9:2. Y abrió el pozo del mismo abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Se oscureció el sol. Y quiero insistir en esto, ¿por qué? Porque luego vamos a hablar de otro tema de oscuridad. Entonces yo quiero que hoy veamos aquí como claro que estamos hablando de la oscuridad que está en uno mismo. Es decir, sería la oscuridad que está en el sol mismo. No es la incapacidad de ver de los demás, no es lo que uno pueda o no pueda ver, sino lo que realmente hay. Y eso también es importante por lo que les estoy diciendo. Las otras tres referencias a oscuridad se refieren a las personas. Y ahí es donde nos podemos encontrar buenos ejemplos para nosotros. En Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido, es el mismo verbo, fue oscurecido. Fíjense lo que estamos viendo. El hecho de que uno no esté andando bien con Dios, no solamente produce que yo no sea capaz de ver a Dios, produce que mi corazón se ponga oscuro, no sea capaz de alumbrar, no sea capaz de darme la luz necesaria para yo poder ver a Dios. El corazón se entenebrece porque es necio. En Romanos 11:10. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda también, para siempre. La espalda para siempre. Sean oscurecidos sus ojos. Mira, estamos hablando de una operación, de algo que sucede en la fuente. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean. O sea que las cosas van a seguir estando. El mundo va a seguir estando. Todo sigue estando, pero yo soy incapaz de verlo. Porque tengo los ojos oscurecidos. Qué triste, ¿no? Solo Dios puede cambiar eso. Solo un milagro puede hacer que esas tinieblas acaben. Solo un milagro puede hacer que eso sea posible. En Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjense qué cadena hay aquí de acontecimientos, ¿no? La dureza de su corazón hace que de ellos haya ignorancia. Y que haya ignorancia de ellos hace que su entendimiento esté oscurecido, que no puedan ver. O sea que no tenemos aquí
la descripción de una sensación de la gente. No tenemos aquí como un sentimiento, sino una realidad. Tenemos nosotros nuestro corazón claro delante de Dios. Podemos ver las cosas de Dios claramente. O está entenebrecido y no somos capaces de ver la voluntad de Dios. Y no somos capaces de seguir la voluntad de Dios. Porque tenemos un corazón necio que se ha oscurecido. Lo que sucede en el Calvario es eso, un oscurecimiento del sol. ¿Hay algún antecedente de esto en la Biblia? ¿Lo hemos visto alguna otra vez en la Escritura? Pues en realidad solamente 2 veces vemos al Señor actuando sobre esto. Solo en 2 ocasiones. La primera ocasión fue en la 9ª plaga de Egipto, antes de la muerte de los primogénitos. Fue el antecedente o lo primero que hubo antes del juicio que acabaría con la esclavitud de su pueblo. En Éxodo 10, 21-23. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, y nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Dios le dice a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, porque es un milagro que va a suceder en el cielo. No va a ser algo que sucede en la tierra de Egipto, algo que sucede en el cielo. Ahí lo que van a ver tinieblas, y van a haber tinieblas por 3 días. Densas tinieblas sobre la tierra de Egipto, aunque los israelitas tenían luz. En el Salmo 105, 28, que es un salmo anónimo, habla de esto. Vio tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. Eso sucedió una vez en Egipto. Pero esta vez no solo sucede en Egipto, que es el mundo, sino que sucede sobre toda la tierra. Hubo tinieblas también sobre Israel. También Israel quedó a oscuras 3 horas. Realmente oscuridad se hizo, y la tierra son palabras idénticas en los 3 evangelios. De hecho, Marcos y Lucas, la frase es idéntica, con las mismas palabras griegas. Toda la tierra es una expresión coloquial. ¿Hasta dónde alcanza toda la tierra? ¿Qué quiere decir toda la tierra? Por ejemplo, en Lucas 4:25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Hubo una gran hambre en toda la tierra, quiere decir que en México hubo hambre. Nosotros entendemos que es la zona, ¿no? Entendemos que es esa parte donde el Señor está actuando. Y no estamos pensando que de pronto absolutamente toda la tierra tuvo hambre, sino solamente esa parte donde el Señor está actuando, donde esa hambre significaría una enseñanza, significaría una señal, significaría algo de parte de Dios, y no solamente pues toda la tierra, como diciendo todo el globo terráqueo, podríamos decir toda la tierra conocida, o toda la tierra de Judea, no sé, pero en todo caso es así. ¿Hasta dónde alcanzaría esa oscuridad? El Evangelio de Pedro, un evangelio apócrifo desde luego, no es canónico, además del siglo III, ya es un poquito tardío, dice
Era mediodía y las tinieblas se apoderaron de toda Judea, y ellos estaban turbados y se preguntaban con inquietud si el sol se habría ocultado ya, considerando que él vivía aún, y que está escrito para ellos que el sol no debe ocultarse sobre un hombre puesto en suplicio mortal. Muchos circulaban con lámparas encendidas, pensando que era ya de noche, y se ponían a la mesa. Es una descripción de otro evangelio, un evangelio apócrifo, que no vamos a decir que sea inspirado, pero digamos que es lo que se transmitió boca a boca desde el primer siglo. Y en el tercer siglo se dice que hubo oscuridad, dice aquí, sobre la tierra de Judea. Sin embargo, no es cierto. No es cierto que solo fuera sobre Judea, podemos tener otros testimonios. Y ahí es donde entra, digamos, la investigación histórica. Se vio en Roma, parece. Parece que en Roma tuvo esa oscuridad. Tertuliano, que es un apologeta, en el año 200, él está defendiendo la doctrina cristiana delante del Senado de Roma con un libro que se llama así, Apologética, muy interesante. Y cuando él habla de este hecho, lo menciona este hecho como una prueba. Escribe él: al momento de expirar, estando el sol en medio del cielo, se escondió en las tinieblas el día. Pensaron que era eclipse, por lo que no sabían la profecía que en la muerte de Cristo había de cegar el sol. Este general desmayo de la luz, escuche esto, este general desmayo de la luz lo hallaréis en vuestros archivos, advertido por inaudito en la naturaleza. O sea, los archivos de Roma, que tenía el Senado romano, había ese eclipse inaudito de 3 horas. Un eclipse que nunca había sucedido ni sucedería. Y dice Josefo, eso creyeron que era un eclipse porque no conocían la profecía que decía que cuando muriera Cristo tenía que haber oscuridad. Y si le está preguntando a qué profecía se refiere, hablamos de Amós 8, 9 y 10, que se anuncia el juicio sobre Israel. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y hallaré poner cicidio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postremería como día amargo. Una señal que el Señor da de esos tiempos, dice que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Esa era una profecía que que interpreta el escritor como referida a la muerte de Cristo, y está diciendo a los romanos: vosotros tenéis ahí en vuestros anales, en Roma, que sucedió eso. Y disteis una explicación de que era un eclipse, pero eso no podía ser un eclipse. Pero no le tenéis otra explicación porque no conocéis la profecía. Y el no conocer la palabra siempre nos lleva a tener conclusiones malas, ¿no? Entonces sí sabemos que esas 4 horas de oscuridad sucedieron en Roma y no solamente en Judea. Y también tenemos un testimonio más tardío de que se vio en Egipto. Dionisio escribe una epístola a Policarpo y habla de un opositor de la palabra, un opositor del cristianismo, que se llama Apolófanes, es un filósofo griego que no cree en los milagros y que los niega y que los combate. Y a él le dice, Dionisio le escribe a Policarpo y le dice: séanos permitido admitir que él, por ignorancia o por inexperiencia, no quiera otorgar fe a estos prodigios
Pero a él dile, ¿qué opinas del eclipse solar que sucedió al erigirse la cruz como sacrificio para todos? Pues entonces los dos juntos nos hallábamos en Heliópolis, Egipto, y vimos este admirable fenómeno, ya que la luna vino a colocarse delante del sol, aunque no era el momento de su conjunción, y ella misma nuevamente, desde la hora nona hasta el anochecer, vino a restituirse en oposición con el sol. Él le da la explicación de un eclipse natural, pero producido de una manera extraordinaria. De la luna se movió, se puso delante. Está diciendo, nosotros, este filósofo y Dionisio, estaban en Heliópolis cuando eso sucedió. Heliópolis está en Egipto y vieron ese fenómeno. Así que cuando decimos toda la tierra, estamos hablando de mucho terreno. No estamos hablando solo de Judea. Si quiere decir que solo fue el Imperio Romano, pues no habría ningún problema. Ustedes, no, la Biblia dice toda la tierra es toda la tierra. No necesariamente. Pero sí tenemos testimonios de otros lugares donde se dio, bien lejos de allí. Y después veremos por qué eso fue útil para el Evangelio. En la segunda vez que vemos nosotros, o la única otra vez que vemos nosotros una acción de Dios sobre el sol, fue aquel día que el sol se detuvo. Esa vez el sol alumbró más tiempo, no se oscureció. Y eso tenía como finalidad que el enemigo no pudiera oír, porque en medio de la oscuridad hubiera sido fácil que el enemigo vencido hubiera oído. En Josué 10, 12 a 14. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. La luz, la oscuridad hubiera permitido al enemigo que huyera y que la victoria no fuera completa. No discutimos cómo Dios lo hizo. No vamos a especular sobre esto. Está en su soberanía. Está en sus decisiones. Hermanos, Dios respeta las leyes naturales que Él mismo ha puesto. ¿Por qué las ha puesto? Y Él las respeta. Por eso nosotros sabemos cuándo va a llover. ¿Verdad? Porque eso no es una cosa así que suceda de sorpresa. Nosotros observamos las nubes, observamos los vientos y hacemos predicciones y decimos mañana va a ser sol, pasado mañana llegan nubes, el otro llega un huracán. No hay ningún problema porque hay unas leyes naturales que siempre se cumplen y que Dios mismo las sostiene. En 2 de Pedro 3:4. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Amén. Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hoy vamos a tener un día de calor, eso decían. Bueno, usted cuando salga a la calle mira ese sol. Ese es el que vio a Adán, el mismito. No había que cambiarle la piel ni nada. ¿Ah? Es el mismo sol. Por la noche usted va a ver la misma luna que vio Adán. Todo lo que usted está viendo, Dios lo creó y ahí está todavía. Y ahí se está manteniendo, porque Dios lo está manteniendo. Porque Dios está haciendo que siga. Y Dios no va a romper eso porque Él lo ha creado. Él no va a romper un orden que Él mismo ha puesto. Él no va a decir ahora las cosas van a ser diferentes y el sol va a salir por la noche y la luna por el día. Eso no va a suceder. Pero sí se reserva el derecho, por decirlo así,
de modificarlos temporalmente si quiere. Él es soberano. Me da igual cómo haga las cosas. Él es soberano. Y puede hacerlo. Y sin cambiar el equilibrio del universo. No, eso es imposible porque si eso pasara, no sé qué, no sé cuánto. Da igual. Porque Dios es el que marcó todo eso. Y Dios es el que puede cambiar todo eso. Lo imposible se hace posible para Dios. Y algo imposible se estaba haciendo posible en la cruz. Esa oscuridad nunca más sucedería, como nunca más va a haber otra cruz como la de Cristo. Es una cruz distinta. En Mateo 19, 25 y 26. Oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Estamos hablando de la salvación del hombre. Y los discípulos dijeron: ¿quién va a poder ser salvo? Para usted es imposible, para Dios no. Eso es lo que está sucediendo en la cruz. Se está obrando la salvación del hombre. Algo imposible para el hombre. Algo inconcebible para el hombre. Algo que el hombre nunca podría hacer. Pero para Dios sí es posible. Entonces no nos sorprendemos de que haya tinieblas al mediodía. Los días que hace más sol, cuando hace más calor, cuando el sol está en su cenit y de pronto aparecen tinieblas. Dios nos está diciendo algo. Porque las tinieblas representan el castigo del pecado. Las tinieblas representan el castigo de Dios, lo que viene para aquel que peca. La respuesta de Dios al pecado de Israel. Básicamente, las tinieblas son la retirada de la luz. En Isaías 5:30. Bramaba sobre él aquel día como bramido del mar, entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerían aún. Siempre que está hablando de juicios, está mencionando el oscurecimiento de la luz. El hecho de que las tinieblas vienen sobre la vida del pecador, vienen sobre la vida del pecado. En Isaías 8:22. Mirará la tierra y aquí tribulación y tinieblas, y oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. También en Jeremías 15:9. Languideció la que no dio a luz. Languideció la que dio a luz. Languideció la que dio a luz 7. Se llenó de dolor su alma. Su sol se puso siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión. Y lo que de ella quede, lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. Amén. Su sol se puso siendo aún de día. En Lamentaciones 3:1 y 2, así se sentalla Jeremías.
Isaías 3, 1 y 2. Sí. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Me llevó en tinieblas y no en luz. Siempre vemos esas tinieblas como una reacción al pecado, una consecuencia del pecado. Ezequiel 32, 7. Dice, y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Y también Miqueas 3:6, acabamos con este texto. Por tanto, de la profecía sé que os harán noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Así que, ¿qué significan las tinieblas? ¿De qué nos hablan las tinieblas? Nos hablan de la condición cuando estamos mal con Dios. Nos habla de la condición de los que no han conocido a Dios. Nos habla de la condición del pecador. Y aquel que ha dejado de ser pecador, aquel que se ha convertido al Señor, aquel que está andando en santidad, si deja de andar en santidad, llegan tinieblas a su vida. Así es como la Biblia nos lo está describiendo, ¿verdad? Y estamos describiéndolo así y no de otra manera, porque estamos diciendo que en la cruz del Calvario hubo 3 horas de tinieblas. 3 horas en las que todas estas, llamémosle advertencias, todas estas cosas que el Señor nos está hablando, se cumplieron sobre Jesucristo. Él sufrió 3 horas de tinieblas en la cruz. Esas 3 horas fueron el momento en el que cargó el pecado nuestro. Porque esas 3 horas nos hablan del testimonio de su deidad y de su obra. Eso lo vamos a dejar para más adelante, porque acabamos hoy aquí. Pero sí quiero que se quede con esa idea hoy personal. No deje que lleguen tinieblas a su vida. No tienen que llegar tinieblas a su vida. Usted puede andar en luz. Para eso tiene que dejar el pecado. Tiene que andar en santidad. Porque cuando viene el pecado, vienen las tinieblas. Cuando viene la consecuencia del pecado, se oscurecen nuestros ojos, se oscurece nuestro corazón. No somos capaces de ver clara cuál es la voluntad de Dios. No somos capaces de ver claro cuál es el camino. No podemos andar. Y usted dice, si uno llega a esa situación, ¿quién lo puede remediar? Pues para vosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. Ahí es donde entramos en la necesidad de clamar a Dios y de buscar de Dios. Jesucristo sufrió 3 horas de tinieblas para que usted tenga luz, para que usted pueda vivir en la luz, porque Él está cargando esa consecuencia. A mí me correspondería sufrir 3 horas de tinieblas. Tranquilo, la sufrió Cristo por usted. Ahora usted lo que tiene que hacer es andar en el Señor. ¿Por qué? Porque si el Señor le ha librado, usted le tiene que honrar. Te libraré y tú me honrarás. No nos escaqueemos. ¿Ah? No, ya me libró. Ah, qué bien. Faraón fue un experto en eso. Faraón a cada plaga decía, quítame la plaga y dejaré ir al pueblo. Después le quitaba la plaga y endurecía su corazón y decía, ay no, ahora no. Y venía otra plaga, quítame la plaga y dejaré ir al pueblo. Y tampoco. Pero llegó un día que llegó el juicio de Dios. Y llegó un día que las tinieblas alcanzaron a Faraón. Y porque tampoco hizo caso a esas tinieblas que le alcanzaron, es que llegó la muerte de los primogénitos. Temamos a Dios, hermano. Temámosle. Mire, usted no tiene nada que temer cuando usted está andando bien.
Cuando usted está ordenando las cosas, está ordenando su vida delante de Dios, usted no tiene nada que temer. Pero tenemos que tener mucho cuidado, que cada pecado sea confesado, que cada pecado tenga su arrepentimiento, que cada pecado tenga su presentación delante de Dios, para que el Señor haga luz en nuestras tinieblas, para que el Señor no permita que las tinieblas rijan nuestra vida, sino que seamos regidos por esa luz. Amén, gloria al Señor, aleluya. Bueno, vamos a cantar.
Hoy nos faltan a las mamás, ¿cuántos dicen amén? A las mujeres que no